Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hacking Team, una de las más importantes empresas de espionaje informático que provee sus servicios a países de todo el mundo, fue hackeada. Este grupo italiano se dedicaba a generar un software para poder llegar a intervenir ciertas comunicaciones de diferentes maneras. La información robada fue publicada en Internet y dejó en evidencia a los gobiernos del continente que de manera secreta contrataban sus servicios. Julio 8 de 2015, comunicado de prensa Hacking Team sobre los ataques a su software. Antes del ataque, Hacking Team podía controlar quién tenía acceso a la tecnología que fue vendida exclusivamente a gobiernos y agencias gubernamentales. Ahora, debido a la labor de los criminales, la capacidad de controlar a quien usa esa tecnología se ha perdido. Terroristas, extorsionistas y otros pueden implementar esta tecnología a su voluntad si tienen la capacidad técnica para hacerlo. El contenido de las revelaciones genera una fuerte controversia política en países como Ecuador y México, cuyos organismos de inteligencia habrían adquirido los sofisticados equipos de interceptación telefónica. Julio 7 de 2015, comunicado de prensa Sociedad Civil de América Latina. Las organizaciones de la sociedad civil de América Latina rechazamos la venta y adquisición de estos programas de vigilancia, que sin controles adecuados ponen en riesgo los derechos humanos de la región. Persecución a la oposición, amenaza a la privacidad de los ciudadanos o herramienta eficaz de inteligencia para enfrentar el crimen en nuestro continente. Hoy en el programa La Noche, la polémica que generan en América Latina, los acuerdos secretos que ahora son públicos y que revelan la forma como distintos gobiernos y agencias de seguridad de nuestro continente contrataron servicios de espionaje con la reconocida empresa italiana Hacking Team. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la controversia que ha generado en el continente americano, la información secreta que fue robada por un grupo de hackers y que tras ser publicada en Internet deja en evidencia los acuerdos y contratos que distintos gobiernos de la región han realizado con Hacking Team, una compañía italiana dedicada a desarrollar, según ellos, software de vigilancia para labores policiales y de investigación. El punto clave de esa noticia, la polémica no solo reside en la compra de los sofisticados equipos de espionaje, ni tampoco en que se haya realizado su adquisición de manera secreta por parte de países como Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Panamá. La controversia radica en la utilización que algunos de sus compradores le habrían dado a esta tecnología. Distintas organizaciones defensoras de las libertades han llamado la atención sobre el riesgo que representa este software que sin controles adecuados podría ser una amenaza para la privacidad de los ciudadanos y el respeto de los derechos humanos en la región. El escándalo estalló el pasado 6 de julio. Imágenes de correos electrónicos y detalles sobre clientes activos de Hacking Team en el mundo aparecieron publicados en la cuenta de Twitter de la misma compañía. Hacking Team tiene su sede en Milán, Italia, y se dedica a vender paquetes de software especializados para el espionaje de aparatos electrónicos aparentemente utilizados en investigaciones relacionadas con casos de terrorismo o crimen organizado. Tras hacerse públicos los reveladores documentos, la empresa confirmó que se trataba de un ataque a sus plataformas, es decir, de un hackeo. Información relacionada a los ataques a Hacking Team el 6 de julio de 2015.
Ahora es evidente que existe una amenaza importante a causa de la publicación por parte de delincuentes cibernéticos del Software Hacking Team en Internet la noche del 6 de julio. La investigación de Hacking Team ha determinado que un código fue liberado para permitir a cualquiera implementar el software contra cualquier objetivo de su elección. Entre los informes filtrados aparece una lista que referencia a los supuestos clientes activos e inactivos de Hacking Team al finalizar el año 2014, entre ellos decenas de gobiernos y agencias de seguridad. Uno de los aparentes clientes llama particularmente la atención: la Secretaría Nacional de Inteligencia de Ecuador. Según el documento, esta entidad tiene un contrato vigente con Hacking Team hasta el 30 de octubre de 2016. $535.000 figuran como supuesto pago a la compañía italiana. De los documentos filtrados, también hace parte una carpeta de correos con 3 gigabytes de información. En algunos de ellos, cruzados aparentemente entre 2 empleados de Hacking Team, figura una lista de números telefónicos de líderes opositores al gobierno del presidente Rafael Correa, como el del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y el asambleísta Andrés Páez. El supuesto espionaje a miembros de la oposición no causa del todo sorpresa a ese sector político. En abril de 2014, el asambleísta opositor Clever Jiménez denunció posibles actos de corrupción que, a su juicio, estaban ocurriendo en la Secretaría Nacional de Inteligencia de Ecuador y sobre presuntas irregularidades en la adquisición de equipos hecha por la entidad. El mismo líder político fue el que resultó destituido de la Asamblea por el Consejo de Administración Legislativa, aduciendo un fallo de condena a 18 meses de prisión emitido en su contra tras una demanda que por el delito de injuria le interpuso el presidente Rafael Correa. Proceso que inició cuando Jiménez solicitó a la Fiscalía investigar al mandatario por su presunta responsabilidad en la sublevación policial ocurrida el 30 de septiembre de 2010. Desde entonces, el opositor ha argumentado persecución política en su contra. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que participen del tema que analizamos el día de hoy en el programa La Noche. Les planteamos la siguiente pregunta: ¿sistemas de vigilancia informática de los gobiernos son utilizados como herramienta de seguridad o como arma política contra la oposición? Ustedes pueden responder a las cuentas de Twitter que aparecen ahí en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a mis invitados el día de hoy. En Quito, Ecuador, está Clever Jiménez, ex asambleísta ecuatoriano. Fue destituido por la Asamblea Ecuatoriana hace unos cuantos meses y hoy nos acompaña precisamente porque fue una de las primeras personas que en Ecuador denunció la posibilidad o la eventual intención que tendrían las autoridades de inteligencia de interceptar las comunicaciones de los disidentes. En Ciudad de México está Óscar Carvajal, es especialista en asuntos públicos y coordinador editorial del portal tecnología10.com. Y en Buenos Aires, Argentina, está Daniel Monastersky, abogado especialista en delitos informáticos y en protección de datos. Voy a comenzar con Óscar Carvajal, que nos acompaña desde Ciudad de México. Óscar, me gustaría que iniciáramos este programa explicándole a nuestros televidentes específicamente este software que entrega esta firma informática. ¿Qué función tiene? ¿Y por qué cree usted que ha generado tanta polémica que se haya conocido que este software le haya sido vendido a diferentes gobiernos del continente americano? ¿Qué tal, Jefferson? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, este software tiene sus orígenes en 2001, cuando un par de italianos comienzan a crear este software que es capaz de entrar equipos, de sustraer contraseñas, de robar imágenes, de acceder por completo a equipos de cómputo. Después de algunos meses, de un año, la policía italiana, ellos están con sede en Milán, la policía italiana los contacta, no tanto como para ver qué es lo que están haciendo y como para ponerles un ojo encima, sino para convertirse ellos mismos en su primer cliente. A partir de ahí comienza a crecer todo el proyecto, todo el proceso, hasta llegar a lo que es hoy en día. Después de muchas modificaciones, el programa se le conoce como DaVinci y entonces lo que hace este programa es acceder a tu computadora, puede acceder a tus archivos, a tu lista de correo electrónico, a tu lista de contactos. Bueno, pues puede entrar a cualquier información que tú tengas disponible. ¿Por qué es muy peligroso esto que se ha filtrado últimamente?
El espionaje siempre es peligroso en todo el mundo y más aún en las condiciones en las que se vive actualmente en México principalmente y en general en América Latina. La cuestión de los gobiernos, toda esta cuestión un poquito de represión, de que el gobierno todo el tiempo está al tanto. Y tan es delicado el tema que aquí en México varios de los gobiernos involucrados han salido 48, 72 horas después a negar, en teoría, que ellos hayan tenido como contacto y contacto comercial con Hacking Team, pero pues para su mala suerte se han ido ventilando poco a poco las facturas, en donde, por decir, el gobierno de México desde 2010 viene colaborando con Hacking Team, el gobierno de los estados como de Jalisco, de Baja California, poco a poco han salido a deslindarse. Entonces, sí, más o menos ese es el panorama aquí en México. Ahorita voy con Daniel Monastersky, es abogado especialista en delitos informáticos y en protección de datos. Daniel, específicamente esta firma que fue hackeada por un grupo también de ladrones informáticos, esta firma, ¿a quién le vende ese software tan peligroso? Porque de alguna manera ya está la posibilidad de que los estados puedan intervenir las comunicaciones telefónicas y las comunicaciones a través de Internet, no solamente de ordenadores, sino también de teléfonos celulares. ¿Ellos a quiénes le venden esta tecnología? ¿Qué tal? Buenas noches, Jefferson, para vos y para todos los televidentes en Estados Unidos, América Latina y Caribe. Un gusto estar con ustedes. Bueno, específicamente, como en las noticias se ve reflejado, Hacking Team le vende o le vendía la información y este tipo de software a gobiernos directamente y a agencias de seguridad que hacen inteligencia en estos países de la región, que son varios. Ya Wikileaks, hemos leído últimamente, que también ha filtrado y está poniendo a disposición de todos nosotros el listado de todos los mails, y ahí también se ve que hubo algún intercambio con otros países, como por ejemplo Argentina, que no está dentro de los países que ha comprado software o que tiene algún tipo de relación comercial con Hacking Team, pero sí que en vista de la nueva agencia de investigación que existe en la Argentina y que se ha recientemente formado, también había algún tipo de relación para poder comprar de alguna manera el software que vende la empresa italiana, ¿no? Daniel, ¿y quién puede controlar que este software que vende esta empresa italiana sea utilizado por parte de los gobiernos para labores de seguridad y no para espiar a miembros de la oposición, como lo están denunciando diferentes disidentes en Ecuador, inclusive diferentes sectores en México, y con quienes vamos a hablar más tarde? Sí, evidentemente es algo que desconocemos totalmente y que si se compró, y es más, se sabe que al comprar o al tener algún tipo de relación con esta empresa en las primeras instancias de relación, la empresa italiana lo que hace es firmar un NDA y un acuerdo de confidencialidad para justamente evitar que se filtre cualquier información que pueda estar en la relación que los una a ese gobierno, a esa agencia de seguridad y a la empresa italiana. Así que seguramente que todo lo que se hace con el software que se compre a esta empresa italiana no es algo público y se hace en las sombras, ¿no? Óscar, ¿cuál es su opinión? ¿Es posible que estos gobiernos tengan algún tipo de regulación para que este software sea utilizado para labores estrictamente de vigilancia, de control del terrorismo y no para perseguir por razones políticas a los opositores o mantenerlos vigilados? Ese es justamente el pretexto. Primero lo niegan, pero ya el pretexto es como que están, todo lo que han hecho es con medidas, como una medida de seguridad para evitar pues también condiciones como las propias de aquí de México que se viven con el narcotráfico. Pero definitivamente ellos están violando la privacidad de las personas, están inmiscuyéndose en archivos completamente personales que no van de acuerdo a los objetivos que ellos tienen en materia de seguridad, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Pues permítame, voy a un informe que hemos preparado a propósito de este tema que es noticia hoy en el continente americano y tiene que ver con la empresa Hacking Team, que hasta hace unos pocos días presumía de ser una de las firmas más sólidas en cuanto a vigilancia en Internet se refiere. Pero luego de ser objeto de una de las mayores filtraciones de datos a gran escala, se convirtió en el centro de la polémica y ha generado un profundo escándalo en varios países del mundo.
Quienes la defienden aseguran que sus herramientas de seguridad son clave para evitar actos terroristas, pero quienes critican esta firma señalan que representa una amenaza a la privacidad de los ciudadanos. Recibió una dosis de su propia medicina. Así como reza este adagio popular, fue lo que le ocurrió a la empresa italiana Hacking Team, quien recientemente habría sido hackeada y cuyos datos revelados han desatado un verdadero escándalo en varios países del mundo. ¿Pero qué es Hacking Team, o en español, equipo de hackers? Al entrar a su página web, esta compañía que aparece legalmente constituida promociona sus servicios como invisible a su objetivo, evade la seguridad del computador, control total sobre sus objetivos, acceda a lo que usted necesita. Sin necesidad de utilizar la palabra espionaje, Hacking Team hace una publicidad que a simple vista le dice a sus clientes que puede hacer todo en el campo de la seguridad informática. Sin embargo, su premisa ha quedado en tela de juicio al revelarse que su principal objetivo ha sido vender un software a gobiernos del mundo para acceder a información privada. Así lo explica un experto en el tema. Hacking Team a lo que se dedicaba era generar un software y venderlo a los gobiernos para que fueran los gobiernos aquellos quienes ocupan estas herramientas para poder llegar a espiar y a tener acceso a información de los usuarios de Internet. La compañía, creada en el año 2001 por dos programadores italianos, ha estado frecuentemente rodeada de polémica, con acusaciones recurrentes de supuesto uso de técnicas alejadas de la ética profesional para la obtención de información. Es decir, las críticas van en contra de sus herramientas que prometen sobre todo a gobiernos accesos a móviles y documentación en ordenadores privados de ciudadanos del común, funcionarios, empresas, etc. Yo creo que les dio el mal que les da a muchas empresas de seguridad, que están más preocupadas en proteger sus ventas, en poder llegar a realizar sus ventas, que en proteger su infraestructura. Según expertos, el software que vende Hacking Team, denominado EnterCap o DaVinci, se podría considerar incluso más potente que el utilizado por la agencia de seguridad estadounidense NSA. Al pasar de los años, la compañía ha logrado evadir las investigaciones en su contra, como la llevada a cabo por las Naciones Unidas en el año 2013, que en ese entonces concluyó que Hacking Team no tenía ningún acuerdo con gobiernos en la lista negra de la OTAN. Sin embargo, con la reciente filtración de datos, se evidenció que sí tendría contratos con países como Sudán, nación que sí hace parte de dicha lista. Que al no existir políticas, no existir legislación a nivel mundial de cómo llegar a utilizar estas herramientas, caemos en este elemento, en el hecho de que un gobierno puede llegar a estar violentando los derechos de las personas. El escándalo que desató la filtración de datos a Hacking Team ha despertado dos posiciones. Por un lado, quienes defienden que los cuerpos de seguridad y gobiernos utilicen este tipo de herramientas con el fin de proteger a sus propios ciudadanos de posibles atentados terroristas. Y por otro, quienes la critican, porque supone una intrusión a la privacidad de los ciudadanos y puede llegar a considerarse como un atentado contra las libertades de estos.